Bienvenidos. Esto es Real Biopolítica. Sabes que la verdad se encuentra a la vista. Vamos a hablar sobre esta investigación que salió hace unos días, bastantes días, que trata sobre la geografía de Eurasia. ¿Por qué los europeos se expandieron colonialmente sobre los territorios ultramarinos? ¿Por qué los rusos se expandieron continentalmente por toda el Asia, llegando hasta Alaska? ¿Por qué hubo esa expansión? ¿Por qué estos pueblos pudieron expandirse y los demás pueblos no? ¿Qué fue lo que originó que unos pueblos tuvieran esa ventaja y otros no lo tuvieran? Ese es el punto que se intenta ver en un estudio salió en el año 1997, escrito por Jared Diamond, que publicó Guns, Girls y Acero, Steel. O sea, pistolas, guerras, armas y acero, obra que obtuvo el premio Pulitzer en 1998. Una de sus propuestas fue la denominada hipótesis del eje de orientación. Vamos a ver acá la hipótesis del eje de orientación. Acá está. Este es. Eurasia posee una orientación continental predominantemente este-oeste, mientras que África y América presentan graves extensiones norte y sur. Ahí lo es. Eso sin contar, pues, no está en el estudio, pero sé que una parte de la vertiente atlántica centroamericana es poco habitable y la gente prefiere habitar en el Océano Pacífico, en la parte de la vertiente del Océano Pacífico. Pues lo ve más, más amistoso ese clima que en el Océano Pacífico. O sea, que sea una conexión, pues no lo era. El mismo no lo era. Era el mar era la conexión. Y la parte de las Antillas estaba siendo depredada por caníbales, o sea, era que nunca formaron un imperio, eran simplemente tribus, se desplazaban. Entonces, ¿por qué pasó eso aquí? ¿Y por qué pasó lo otro en Eurasia? ¿Por qué se creó el imperio ruso? ¿Por qué se crearon los imperios coloniales europeos? Diamond sostuvo que desplazarse de este a oeste permitía conservar con mayor frecuencia latitudes y condiciones ambientales semejantes, facilitando la difusión de cultivos, animales domésticos, técnicas agrícolas, sistemas de escritura, la rueda y otras innovaciones. Esa difusión ha contribuido al desarrollo de sociedades que son más numerosas, sedentarias, estratificadas y políticamente complejas. En el año 2024, Angela Chira, Russell Gray y Carlos Botero publicaron un estudio llamado Evolutionary Human Cell en una revista llamada Evolutionary Ciencias Humanas de la Evolución. El estudio se tituló Geografía no es destino, con un test cuantitativo de las hipótesis de Diam. La investigación sometió la propuesta de Diamo a dos pruebas, es decir, si las diferencias ambientales dificultan la transmisión cultural y si Eurasia presentó barreras ambientales menores que las demás regiones del mundo. Es lo que estamos viendo aquí en esta figura. En la hipótesis de Diamo, Eurasia tenía un eje predominante este-oeste y esto facilitó la difusión de todo, de cultivos, tecnologías técnicas entre regiones ambientalmente semejantes. Hoy sabemos cómo la estepa fue un vehículo. La estepa fue un vehículo de conexión con esos pueblos en los cuales ya hemos hablado, los mongoles, los hunos, Oción, Oción Yun, ¿no? Hemos también hablado de eso. Los príncipes de las estepas, vemos su cultura material, lo vemos en tumbas de princesas de Portugal. Tenemos una cultura material propio del mar negro. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Cómo se pudo hacer eso? Entonces, la secuencia propuesta es eje este-oeste, difusión más rápida de innovaciones, y eso da una ventaja tecnológica, militar y política. Para comprobar la primera parte, los investigadores utilizaron datos de 1094 sociedades tradicionales continentales. Partieron de 67 rasgos comunes. Estaban relacionados con subsistencia, vivienda, propiedad, matrimonio, parentesco, organización comunitaria,
política, clases, trabajo y rituales. Después de aplicar estos criterios estadísticos, quedaron 54 rasgos en el análisis principal. Para cada sociedad, consideraron sus 100 vecinos geográficamente más próximos. No midieron solamente kilómetros, calcularon diferencias de temperatura, aridez, topografía, distancia geográfica, también rutas de menor costo entre sociedades. Una ruta podría minimizar los cambios de temperatura, otras las diferencias de aridez, otras las dificultades topográficas. Así distinguieron entre una distancia física y una dificultad ambiental. También controlaron la ascendencia común mediante filogenias lingüísticas, pues dos sociedades pueden compartir una práctica por proceder de grupos históricamente relacionados. Asimismo, estimaron la posible transmisión desde sociedades vecinas utilizando los 5 vecinos más cercanos y como prueba adicional los 10 vecinos más cercanos. Las 11 variables iniciales fueron reducidas mediante análisis a 5 factores: cambio de temperatura, cambio de aridez, costos del movimiento humano, ascendencia común y transmisión desde otros vecinos. La predicción era que, al aumentar las barreras, debía disminuir la probabilidad de que estas dos sociedades compartieran un rasgo cultural. El resultado respaldó esta parte de Diamond: mayores costos de desplazamiento, diferencias de temperatura, diferencias de aridez, estuvieron predominantemente asociados con menor semejanza cultural. Y los costos del movimiento humano mostraron efectos generalmente mayores que la temperatura y la aridez. Las asociaciones fueron especialmente visibles en subsistencia, vivienda, propiedad, organización comunitaria y determinadas figuras de parentesco. Aquí vemos otro gráfico. Aquí se resumen las dos pruebas estadísticas. A la izquierda tienes 11 variables que fueron reducidas mediante 5 factores y aplicadas a 54 modelos. Uno por rasgo cultural para determinar ciertas barreras que dificultaban la semejanza cultural. A la derecha ves cómo los investigadores midieron las barreras alrededor de los centros de origen agrícola a corta y larga distancia, obteniendo 7 indicadores para comprobar si estas regiones euroasiáticas presentaban costos sistemáticamente menores. O sea, los sitios donde surge la agricultura, donde surge el modo de vida neolítico. Sabemos que se originó en el Oriente Medio, pero no es el único sitio donde se origina el modo de vida neolítico. No es el único sitio, hay más sitios. Obviamente que el que causó más impacto y está más estudiado es el del Oriente Medio. Entonces, ellos investigaron y se dieron cuenta que aquí había esta situación, eh, habían dos resultados que fueron claros: el tipo predominante de animal doméstico y el modo dominante de subsistencia. Mostraron asociaciones negativas. Sí, pues, asociaciones negativas significativas con todos los indicadores de costo. En cambio, la intensidad agrícola no presentó una asociación negativa significativa con la aridez. Y compartir el principal tipo de cultivo tampoco presentó características con diferencias de temperatura. Haya o no, una variación de temperatura, igual ese cultivo colonizaba esos lugares. Igual con el animal doméstico. Aun cuando sea árido en la zona, igual ese animal pasaba por ahí y llegaba a otro lugar y ahí prosperaba. O sea, el efecto ambiental varía. Por tanto, el rasgo cultural, por tanto, según el rasgo cultural analizado, también varía. Pues ahí lo ves, ¿no? A la izquierda las variables, 54 modelos. A la derecha, las barreras de origen agrícola. Ahí está. Eso fue lo que pasó. Ahora bien, la segunda parte del estudio determinó si Eurasia sufrió realmente una ventaja ambiental. Los investigadores compararon 16 áreas de origen agrícola de Eurasia, África y América. Para cada centro analizaron las barreras hacia las 100 sociedades más próximas y para la transmisión a larga distancia
hacia sociedades que estaban situadas a menos de 2.500 kilómetros. O sea, ese es el radio de influencia de una zona donde está surgiendo el neolítico, las aldeas, la agricultura, la ganadería, los pequeños pueblos. Ese es el área, 2.500 kilómetros. ¿Qué impacto tiene esa aldea pequeña con agricultores, con pastores? ¿Qué impacto tienen a 2.500 kilómetros? La predicción de Biamo exigía que los centros euroasiáticos presentaran sistemáticamente menores barreras ecológicas. Falso, eso no pasó. Investigaron y no presentaban menores barreras ecológicas. Las regiones euroasiáticas no mostraron consistentemente menores costos de temperatura, aridez, topografía o desplazamiento que las africanas y americanas, tanto a corta como a larga distancia. Es decir, sí o sí, hay gente que adaptaba el estilo de vida neolítico, lo veía como un avance. Por más que la temperatura, el lugar, la topografía, lo sedentado del terreno, lo árido, la poca disposición de agua, por más dificultades que hubieran en sus comarcas, ellos adoptaban la agricultura y la ganadería. Por más dificultades que hubieran, ellos lo adoptaban. Eso es lo que vieron. O sea, no fue un obstáculo. Eso es, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver acá. Este es el gráfico 3. Acá muestra tres formas de calcular la ruta de menor costo entre dos sociedades. La estrella, que ves ahí, la estrella indica el punto de partida. Punto de partida. El círculo, el destino. Y los puntos negros, es la ruta calculada. Entonces, se tocan investigar. Puedes verlo aquí. Es como estas montañas de Argelia, de Marruecos, el Magreb le dicen, esas montañas fueron el origen de una agricultura. Y hemos hablado de que también la agricultura va hacia el sur de África. Hemos hablado de eso, en Senegal creo que por ahí llega. Y un pueblo adopta la agricultura, pero no se mezcla con los pueblos migrantes que vienen con la agricultura. No se mezcla con ellos, pero también lo adopta, ¿verdad? Adopta sus técnicas, pues se mantiene diferenciado de ese pueblo que coloniza el lugar. Ellos también autocolonizan sus propias zonas, los nativos. Y adoptan esa práctica, las prácticas neolíticas de ese pueblo que se va viniendo. Puede ser que vino del Oriente Medio, vino de aquí, del Magreb. Eso también hemos hablado antes aquí en Realidad Política. Pues acá vemos los puntos, ¿no? El punto A, es el mapa de la izquierda, es la topografía. Minimiza las dificultades de relieve y las pendientes. Ahí está. Ahí puedes ver cómo minimizan eso, ¿no? Ahora bien, el punto B es la temperatura. Imagínate cruzar el Sahara. No puedes cruzarla de frente, hacer en línea recta, no lo puedes hacer, porque hay temperatura. Ahí puedes ver que en los puntos altos hay cierta temperatura que es mejor, que es más potente. Entonces tienen que dar una vuelta en una forma de J invertida. Ese es el punto B. La mejor ruta para no padecer por los problemas de temperatura es el punto B. Aquí está. Y el otro es la aridez. Ok, voy a ir por el punto B, pero no hay nada de agua para que yo pueda mantener, para que yo pueda mantener la marcha. ¿Cómo le hago? Esto, o sea, va a ser muy difícil para que yo pueda mantener la marcha. Te voy a cruzar de esa manera el Sahara. Entonces, ¿qué hago? Aridez. Voy por las fuentes de agua. Las fuentes de agua están ahí. Están bordeando las montañas del Magreb, están bordeando las montañas y bordeando el Sahel, bajando por toda África y bordeando el Sahel. Esas son las fuentes de agua. Esa es la C. Estás viendo aquí en el gráfico. ¿Viste? Y este es el punto A. Este gráfico muestra los efectos de las barreras sobre la probabilidad. Sobre la probabilidad de que dos sociedades compartan un rasgo cultural. Hay una línea ahí, que es la línea cero.
indica ausencia de efecto. Los rombos azules, bajo cero, representan, están abajo del cero, representan efectos negativos estadísticamente significativos. Y los grises, que son resultados no significativos. Vamos a ver, la topografía, ¿no? Vieron el tema de la topografía, del cruzamiento. Tiene efectos negativos más fuertes sobre la semejanza cultural. O sea, puede haber semejanza cultural, pero si hay un relieve muy accidentado para poder viajar por ahí, los efectos son más negativos. O sea, cada vez se van a separar más, a pesar de que haya semejanza cultural. El otro punto es la temperatura. Aquí lo puedes ver en el punto B. La B es la temperatura. Las mayores diferencias de temperatura reducen la semejanza cultural. Mientras más diferencias de temperatura haya, menos semejanza cultural hay. Más temperatura, menos semejanza cultural. Como los, los nativos americanos de la sierra y los nativos americanos de la selva, ¿no? Aquí está. Mientras más diferencias térmicas, menos semejanza cultural, aunque con efectos generalmente menores que los costos del desplazamiento. O sea, va a haber contacto, va a haber un contacto entre ellos, pero no va a haber mucha semejanza cultural, pero va a haber contacto. Va a haber desplazamiento, sí, pero no va a haber no va a haber también, claro que tiene que haber un intercambio de ideas, ¿no? Pero no va a crearse una etnogénesis. Ahora, ¿te das cuenta cómo es la situación del Perú y de otros países? Ahí está. La aridez. Las diferencias de aridez también reducen la semejanza en numerosos rasgos culturales. Esto es bien, ¿no? O sea, cuando un sitio es árido, los pueblos de los sitios áridos están frente a los pueblos de los valles fértiles. Y cuando hay esas diferencias de aridez, la semejanza también se reduce. O sea, muchos rasgos culturales son muy distintos entre las zonas, entre los pueblos de los valles fértiles y los pueblos de las quebradas o de las zonas áridas. Las diferencias, las semejanzas culturales también se reducen. A eso se refiere, ¿no? Eso es lo que significan estos gráficos que estoy mostrando. Estos números corresponden a 8 categorías: subsistencia, vivienda, propiedad, matrimonio, parentesco, comunitarias, política, clases, trabajo, rituales y juego. Sabemos que en el mundo maya hubo ritual de la pelota, del juego de la pelota. Pero en Centroamérica, más abajo, por Panamá, no había juego de la pelota. ¿Cómo visto ese? Este, en el canal de la UNED, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, hubo una ponencia muy bonita sobre evolución histórica de Centroamérica, desde su geografía dinámica. Recomiendo que lo vean. Recomiendo que lo vean. Entonces, tenemos el juego de la pelota, ¿no? Pero no tenemos el juego de la pelota en otros sitios de América. Aquí en Perú no había juego de la pelota, en Colombia no había juego de la pelota, solamente en la zona maya había juego de la pelota. El canibalismo era muy común en muchos sitios, en sitios tropicales, intertropicales. En México era común el canibalismo, en las Antillas, en la selva, sí, era muy común. Mesoamérica era común el canibalismo, el Caribe era común el canibalismo. Bueno, entonces, el creciente fértil, el creciente fértil resulta significativo para la segunda prueba, pese a que su ubicación en la masa continental euroasiática presenta barreras relativamente fuertes, especialmente por la aridez a corta y larga distancia y la topografía de corta distancia. Pero aún a pesar de eso, sus sistemas fluviales están rodeados por extensas zonas desérticas. O sea, como aquí en Perú, los ríos son oasis en el desierto, igual pasaba allá. Y también que había aquí en Mesopotamia, variaciones de elevación y de viento. O sea, compartir la latitud no implica compartir condiciones ecológicas.
En China aparece un patrón distinto. Es tropical meridional, el bajo medio Yangtze y la meseta china presentan costos de aridez relativamente bajos frente a numerosos centros agrícolas. China tropical meridional registra, además, valores bajos o intermedios de cambio térmico, aunque algunas de estas regiones presentan importantes barreras topográficas. No existe una condición ambiental uniforme para toda Eurasia. Los investigadores repitieron los análisis con reproducciones climáticas de hace 12.000 años. 12.000, 8.000, 4.000 años. En ninguno de estos, Eurasia presentó una ventaja ecológica clara y consistente frente a las demás regiones estudiadas. O sea, no tenía ventaja. Eso también hemos hablado, lo que pasó con el magdaliense. De eso también hemos hablado aquí. El estudio, sin embargo, no pone a prueba toda la explicación de Wunsch, Herr y Steele. O sea, debíamos, ¿sí? Aunque atribuyó importancia a la disponibilidad de animales domesticables. Tres especies de grandes animales en Eurasia frente a una en Sudamérica. Sabemos, los camellos. Según su clasificación, alpaca, llama. O sea, camello, ¿no? Y bueno, entonces, llama una atribución de importancia de esta disponibilidad de animales domésticos a esto, a estas especies de grandes animales y a las enfermedades zoonóticas. Estas hipótesis quedan fuera de la prueba realizada por Chira, Gray y Goddard. O sea, que eran animalitos que podían enfermar a la gente. Esa parte no la investigan, ¿no? Porque necesita otra investigación previa también. Bueno, entonces, la transmisión cultural producida por el desplazamiento de poblaciones. Eso es lo que están hablando acá. ¿Cómo se transmite culturalmente un arquetipo, un esquema, cuando hay desplazamiento de población? Sabemos que hay un terremoto en Venezuela y está empezando otra vez a reiniciarse esa migración. Bueno, en los tiempos antiguos, agricultores, pastores y poblaciones en expansión podían transportar cultivos, animales, técnicas, lenguajes y prácticas. Esto concuerda con uno de los resultados más fuertes del estudio. Los costos del movimiento humano están especialmente asociados con las diferencias culturales. Eso es. O sea, el movimiento humano tiene que ver con las diferencias culturales. O sea, una persona no se va a trasladar a otro lugar cuando en el otro sitio de destino hay una cultura completamente diferente a la que él tiene. Para los entiendes, ¿no? Imagínate que haya un terremoto en cierto país caribeño y la gente tenga que migrar a los demás países. Las diferencias culturales van a aumentar. Y está pasando, ¿verdad? Eso es lo que he visto. Es uno de los resultados más fuertes del estudio. Los costos del movimiento humano, de esas migraciones, están especialmente asociados con las diferencias culturales. Pues, saben que no van a asimilarse, ¿no? Algunos saben que no van a asimilarse y desisten, pero cuando no hay ya dónde ir y el propio hogar ya no se ve el lugar, van a otro lugar y las diferencias aumentan. Eso. Esta figura 5 compara las barreras ambientales alrededor de 16 centros de origen de la agricultura. Los números identifican los centros. Del 1 al 7, Eurasia. ¿Pero ves? Eurasia. 8 al 11, África. 12 al 14, Sudamérica. Ay, bueno, no sé. Sudamérica. Son todos estos centros. 15, Mesoamérica. ¿Está? Y 16 es Norteamérica. Esos son los centros. Ahí lo ves. Estos son los centros de división de origen de la agricultura. La parte A, ¿estás viendo la parte A? Mide barreras a corta distancia mediante tres indicadores. Costos topográficos, o sea, lo accidentado del terreno, que te impide desplazarte, que te dificulta el deslizamiento. Cambio de temperatura. O sea, cuando tú le creas un corredor a una zona, a un grupo de migrantes, estás eliminando los costos de desplazamiento. Cuando creas un corredor. ¿Te das cuenta? Ahí está. Cambio de temperatura, cambio de aridez. La parte B mide barreras a larga distancia.
con estos 4 puntos, costos topográficos, longitud de las rutas climáticas, cambio de temperatura y cambio de belleza. El valor más alto representa una barrera mayor. Ahí puede ser la barrera mayor. Mientras más arriba esté, mientras más arriba esté del cero, la barrera es mayor. Tiene que estar más arriba del cero, es mayor. Más abajo del cero, la barrera es menor. Cuando es negativo, la barrera es menor. Cuando es positivo, la barrera es mayor. Si la hipótesis de Diamond fuera correcta, los centros euroasiáticos, o sea, los que van del 1 al 7, del 1 al 7 deberían presentar sistemáticamente valores bajos, pero no ocurre. No hay valores bajos. Algunas regiones euroasiáticas presentan barreras bajas y otras regiones barreras bastante altas. La zona del creciente pérdido, o sea, la Mesopotamia, la que está en el número 5, registra importantes costos verdes. Sabemos que en la agricultura, todo eso, no se originó exactamente en Mesopotamia, se originó en las montañas que estaban alrededor de Mesopotamia. Y cuando ellos crearon la civilización sumeria, cuando crean la civilización sumeria, para poder hacer eso, tienen que adoptar esos avances en agricultura y ganadería que existían en las aldeas, en los caseríos, en los pequeños pueblos de las montañas adyacentes, pero que no estaban dentro de Mesopotamia. Tienen que adoptarlo. ¿Está? Entonces, el punto 5, la Mesopotamia, tiene muchos costos de aridez, mientras algunas regiones chinas presentan bajos costos de aridez, pero mayores barreras en otros indicadores. O sea, no son áridas en China, son sitios un granero, pero la temperatura, los accidentes geográficos son muy fuertes. ¿Está? El clima también es muy agreste, pero no es árido. Entonces, como tenemos los pueblos que esculpen montañas, ¿sí? Bueno, entonces, esto que vemos aquí en este gráfico. Pues acá vemos los 7 modelos. Indican diferencias entre los centros agrícolas, pero no una división sistemática entre Eurasia y los demás continentes. No hay una división. O sea, no hay nada que diga que Eurasia es muy especial respecto a los demás. Si usan si usan esas categorías, esos indicadores, no hay nada que le dé algo de especial a Eurasia. La investigación entonces arroja 2 resultados. Primero, que las barreras ecológicas y geográficas dificultan la transmisión cultural, como propuso Llamo. Segundo, Eurasia no presenta sistemáticamente menores barreras ambientales por su origen, por su orientación este-oeste. Este segundo resultado se mantiene con las condiciones actuales y con reconstrucciones climáticas de hace 4.000, 8.000 y 12.000 años. O sea, el Mesolítico. Eso es Mesolítico y Neolítico. En parte del Paleolítico, el Paleolítico final. De allí que el estudio tiene por título Geografía no es destino. La geografía influye en la transmisión cultural, sí, pero no hay evidencia de que este eje este-oeste proporcionara a Eurasia una ventaja ecológica general capaz de explicar por sí mismo su posterior dominio histórico. Así queda mejor porque entendemos mucho más qué fue lo que pasó. O sea, es lo mismo. El patrón humano es el mismo en todo este planiferio que tenemos aquí. Es el mismo. Pero entonces, ¿qué hizo que se creen los imperios? Que se cree el imperio zarista, que se creen los imperios coloniales ultramarinos y el imperio zarista ultracontinental. ¿Qué fue lo que hizo eso? O sea, la pregunta sigue sin responder. Sin responder. Pero sabemos que lo que hizo eso fue la técnica. Fue, fue el papel y la pólvora. Eso creó, el poder militar. Pero mientras los chinos usaban la pólvora para hacer fuegos artificiales y el papel para hacer panderetas, para adornar sus casas con papelitos de colores, los europeos usaban la pólvora para crear armas y el papel para crear archivos y documentación de control de sus ciudadanos.
Eso es lo que está pasando. ¿Y ahora qué sucede? Lo que sucede ahora es europeos que usan la biotecnología para jugar a la ideología de género, ¿verdad? Usan la electrónica para jugar con las IAs, así, o sea, en grafeno para su carnaval 2030 ecológico, ¿está? Están desindustrializándose para su carnaval ecológico 2030, mientras que China usa esas mismas herramientas para crear poder, para crear flotas, no para hacer carnavales. O sea, ya se invirtió otra vez. Se ha invertido de papel ahora. Los chinos están creando tecnología. O sea, están creando el yuan digital. Por eso ahora se han dado cuenta, los demás locos se han dado cuenta y están creando sus propios sistemas. Y por eso estamos hablando aquí del DNI digital que están implementando en Perú, como parte de la Agenda 2030. Eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.